Ya no la amaba, pero me quedé callado para no perderlo todo, sin saber que ese silencio me estaba costando demasiado. No sé en qué momento exacto se rompió. Si fue la mañana en que me di cuenta de que ya no buscaba su cara al despertar, sino el sonido de la ducha para medir cuánto tiempo tenía antes de fingir que estaba bien. O si fue esa noche en que me preguntó, con la voz tranquila, si yo todavía la miraba como antes, y yo dije que sí sin pestañear, como si la mentira fuera una costumbre más en la casa. Lo que sí sé es que, cuando lo entendí de verdad, ya llevaba tiempo viviendo como invitado en mi propio matrimonio. Me llamo Esteban. Tengo 36 años, trabajo en logística para una empresa mediana, y durante mucho tiempo pensé que la estabilidad era el premio por portarse bien, estudiar, conseguir empleo, comprar un departamento con hipoteca, casarse con alguien serio y construir una vida ordenada como una estantería. Sofía encajaba perfecto en ese plan. Era organizada, inteligente, de esas personas que recuerdan fechas y tienen plantas vivas. Yo era más impulsivo, más caótico, pero me gustaba que ella pusiera límites. Al principio, nos complementábamos. O eso decía todo el mundo. El problema es que, con los años, la complementariedad se convirtió en un sistema de control suave, invisible. No era que Sofía me gritara o me prohibiera cosas. Era peor, era la forma en que un comentario suyo podía hacerme sentir infantil. ¿Vas a salir con tus amigos otra vez? ¿No crees que ya estás grande para eso? Qué raro que te guste esa música. No eran insultos directos. Eran pequeñas agujas. Y yo, en vez de decirle que me dolía, sonreía y cedía. Porque ceder era más fácil que discutir. Porque yo le tenía pánico al caos. Porque en mi cabeza, el caos era perderlo todo. La primera vez que pensé ya no la amo me dio vergüenza. No tristeza, vergüenza. Como si amar fuera una obligación, como pagar impuestos. Me sentí desagradecido, como si la vida me estuviera dando una película bonita y yo estuviera bostezando. Me dije que era estrés. Que era el trabajo. Que era la rutina. Que con unas vacaciones se arreglaba. Y como Sofía también estaba cansada, el acuerdo tácito fue seguir funcionando. Funcionábamos. Esa es la palabra. No vivíamos, no compartíamos, no nos buscábamos, funcionábamos. Dos personas resolviendo cosas. Hay que pagar esto. Hay que llamar a tal. Hay que ir a lo de tu mamá. Era como dirigir una pequeña empresa familiar donde el producto era la imagen de pareja estable. Y esa imagen importaba. Importaba demasiado. Nuestros amigos nos veían como la pareja sólida. Mis suegros me adoraban porque, según ellos, yo era tranquilo y responsable. Mi mamá, que nunca superó su propia separación, me repetía que yo debía cuidar lo que había construido. Y yo, que de chico vi a mi viejo irse un día y no volver, tenía grabado a fuego el terror a repetir ese abandono. Además estaba el departamento. A medias. La hipoteca. El auto. Los muebles que habíamos comprado en cuotas. Los planes a futuro que ya estaban contados en conversaciones con otras personas, cuando tengan hijos, cuando se muden, cuando viajen. Yo no quería ser el tipo que destruye todo eso. No quería que la gente me mirara con esa mezcla de lástima y juicio. No quería romperle el corazón a Sofía, aunque una parte mía sabía que no era el corazón lo que yo estaba cuidando, sino mi comodidad. Así que me quedé callado. El silencio no fue una decisión de un día. Fue una acumulación. Como polvo. Cada vez que Sofía me preguntaba si estaba bien, yo decía sí, solo cansado. Cada vez que ella decía que sentía que yo estaba lejos, yo respondía con un abrazo rápido y alguna frase aprendida. Me volví experto en sonar sincero. Y en el trabajo, curiosamente, empecé a rendir más. Porque en algún lado tenía que sentir control.
La vida me daba señales de que algo estaba mal, pero yo las ignoraba. Me empecé a despertar a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. Soñaba con habitaciones que se achicaban, con puertas que no abrían. Un día, en el supermercado, me quedé parado 5 minutos frente a las pastas, sin poder elegir, como si decidir entre tallarines y fideos pudiera colapsar el mundo. Otra vez, en el auto, manejando a casa, pensé por primera vez en seguir de largo. No para morir, no. Solo seguir. No volver. Desaparecer como mi viejo. Y la idea me asustó tanto que me estacioné y me quedé temblando, con las manos en el volante, hasta que se me pasó. Sofía, por su parte, empezó a volverse más dulce. Y eso, en vez de acercarme, me hundía más. Porque yo sentía que no lo merecía. Que estaba recibiendo cariño con una deuda escondida. Me traía café a la cama, me dejaba notas en la heladera, me preguntaba por mi día. De golpe era la Sofía de los primeros meses. Yo debería haberme alegrado. Pero en mi cabeza era como si el universo estuviera burlándose, justo cuando yo me estaba apagando, ella encendía una lámpara. Y yo, en vez de decirle estoy roto, decía qué linda. A los pocos meses de esa dinámica llegó Matías. Matías era nuevo en la oficina, asignado a mi equipo como analista. Tenía 28, energía de sobra, y una forma de escuchar que me descolocaba. La primera semana, cuando yo le explicaba procesos, me miraba como si realmente le interesara. No con la mirada automática que uno usa en el trabajo. Me hacía preguntas, se reía de mis chistes malos, y una vez, después de una reunión pesada, me dijo, se nota que cargas con todo, ¿estás bien? Esa pregunta, hecha sin obligación y sin historia previa, me golpeó más que cualquiera. Porque me agarró sin armadura. No fue que me enamoré de Matías. No era eso. Era otra cosa, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía sin la etiqueta de esposo estable, de hombre responsable, de adulto resuelto. Me veía como persona cansada. Y yo, que llevaba meses tragándome la verdad, empecé a hablar. Primero de cosas pequeñas. Luego de cosas más grandes. Un almuerzo se transformó en 2. Una conversación en la terraza se transformó en caminatas después del trabajo. Matías me contaba de su vida, de su papá enfermo, de sus planes, y yo le contaba de mi miedo a fallar, de mi matrimonio que no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Él nunca opinaba de Sofía. Nunca me decía déjala. Solo me escuchaba. Y escuchar, en ese momento, era un acto casi íntimo. Yo llegaba a casa con el pecho liviano, y eso era una trampa. Porque Sofía notó el cambio, y lo interpretó como algo bueno. Te veo mejor, me decía. Me alegra. Yo asentía, sintiéndome un delincuente emocional. A veces me sorprendía mirándola y pensando, si ella supiera lo que pasa en mi cabeza, se derrumba. Y entonces, otra vez, silencio. La cosa escaló sin que yo lo buscara. Una noche, Matías me invitó a una reunión con gente de la oficina en un bar. Yo dije que sí, Sofía dijo que bueno que salgas, y yo fui. Tomé más de lo que suelo tomar, y cuando salimos, Matías se ofreció a acompañarme a tomar un taxi porque yo estaba medio mareado. Caminamos por una calle con árboles y luces amarillas, y yo me reí de algo que él dijo. En esa risa, sentí una libertad rara, como si estuviera en otro cuerpo. Matías me miró y me dijo, me gusta cuando te ríes así, como de verdad. Y yo, sin pensar, le respondí, es que contigo no tengo que actuar. Me quedé en silencio, dándome cuenta de lo que acababa de decir. Él no se rió. Solo asintió, serio, como si entendiera demasiado. Antes de despedirnos, me tocó el brazo, un gesto mínimo, y me preguntó si quería hablar otro día, en un lugar más tranquilo. Yo dije que sí.
Y cuando llegué a casa, Sofía estaba dormida. Me acosté a su lado con la ropa puesta y me quedé mirando el techo, sintiendo que acababa de cruzar una línea, aunque nadie me hubiera empujado. Durante semanas, viví con esa línea en la garganta. Empecé a tener miedo de mi propio teléfono, de las notificaciones. No porque estuviera haciendo algo explícito, sino porque cualquier cosa podía revelar mi doble vida emocional. Me volví más cuidadoso, más calculador. Y eso me estaba costando demasiado, ya no era solo el amor lo que faltaba, era la paz. Un sábado, Sofía propuso ir a visitar a sus padres. Yo acepté. En el auto, ella me puso la mano en la pierna, un gesto cariñoso, y me dijo que estaba pensando en dar el siguiente paso. Yo supe lo que significaba incluso antes de que lo dijera. Bebés. Hijo. Familia. Lo dijo con una sonrisa tímida, como si fuera un regalo. ¿Qué piensas? Podríamos intentarlo el próximo año, cuando estabilicemos unas cosas. Sentí que el aire se me iba. No porque odiara la idea de ser padre, sino porque entendí que mi silencio estaba construyendo una trampa más grande. Si yo seguía callado, no solo iba a mentirle a Sofía, iba a arrastrar a un hijo a esa mentira. Y en ese instante, vi a mi viejo, vi a mi mamá, vi el dolor como una herencia. Pero no dije nada. Otra vez no. Apreté el volante y respondí, podría ser. Sofía sonrió, y me apretó la mano. Yo pensé, esto es lo que estoy protegiendo. Esta sonrisa. Este proyecto. Este todo. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba, estás firmando un contrato falso. Esa noche, en la casa de sus padres, su mamá sacó un álbum viejo y empezó a hablar de nosotros como si ya fuéramos una familia completa. Ustedes son un ejemplo, decía. Se nota que se aman. Y yo, sentado ahí, con una copa en la mano, sentí que el mundo se volvía de papel. Una mentira sostenida por aplausos. Volvimos a casa tarde. Sofía estaba contenta. Yo estaba vacío. Me metí al baño, me miré al espejo y me dije en voz baja, ¿qué estás haciendo? Y no tuve respuesta. Al lunes siguiente, Matías me escribió, ¿podemos hablar hoy? ¿En serio? Me dio un vuelco. Nos encontramos en un café pequeño cerca de la oficina, en una mesa contra la ventana. Él estaba raro, nervioso, con los dedos jugando con la taza. Te voy a decir algo y no quiero que lo tomes como presión, empezó. Me importas. Y siento que tú estás en un lugar donde te estás rompiendo por dentro. Yo puedo escucharte, pero no quiero convertirme en la excusa para que sigas posponiendo lo inevitable. Yo lo miré, sin poder hablar. Él siguió. Cuando te veo llegar a la oficina con ojeras, cuando te quedas callado después de las reuniones, cuando te ríes y luego te apagas, me duele. Porque yo sé lo que es vivir fingiendo. Y tú estás fingiendo todo el tiempo. No sé qué fue lo que me quebró, si la palabra duele o el hecho de que alguien se permitiera decirme la verdad sin miedo. Sentí un calor en la garganta y, por primera vez en meses, se me humedecieron los ojos. No la amo, dije, casi sin voz. No como antes. Y me quedé callado porque pensé que podía arreglarse, o que era mi culpa, o que, no sé. Tengo miedo de perderlo todo. Matías respiró hondo. Pero ya lo estás perdiendo, respondió. Solo que lento. Y lo lento te está matando. Esa frase se me quedó pegada como un tatuaje. Ya lo estás perdiendo. Solo que lento. Ese día volví a casa y Sofía estaba en la cocina, cortando verduras, con música suave. Me preguntó cómo me había ido. Yo dije bien por inercia, y en cuanto lo dije sentí asco de mí mismo. Me senté en el comedor, la miré y le dije, tenemos que hablar. La frase cayó como un vaso al suelo,
sin romperse del todo pero haciendo un ruido que cambia el ambiente. Sofía bajó el cuchillo lentamente, se limpió las manos, y se sentó enfrente, seria. Dime, dijo. No estaba enojada. Estaba preparada. Y eso me asustó más. Yo ensayé 1000 veces esa conversación en mi cabeza, pero ninguna versión incluía la mirada real de Sofía, sus ojos esperando. Me temblaron las manos. Tragué saliva. Yo, no estoy bien, empecé. Y no es solo cansancio. Siento que hace tiempo, que nos volvimos otra cosa. Y yo no he sabido decirlo. Sofía frunció el ceño, pero no habló. Me dejó seguir. Me da miedo decirlo, pero yo ya no siento lo mismo. He intentado, de verdad. He querido volver a sentirlo. Pero me estoy apagando. Y me he quedado callado porque pensé que si hablaba, iba a perder el departamento, la vida, la familia, todo. Sofía se quedó quieta. La piel de su cara cambió, como si la sangre se le retirara. Sus labios se entreabrieron y luego se cerraron. Pasaron segundos largos, esos que se sienten como minutos. ¿Ya no me amas?, preguntó al final. La voz le salió controlada, pero había un hilo tembloroso. Yo quería decir algo menos cruel, algo más suave, pero aprendí que la suavidad también puede ser una forma de mentir. Bajé la mirada y respondí, no como debería. No como antes. Sofía se levantó de golpe y caminó hacia la ventana, como si necesitara aire. Se quedó mirando la calle. Yo vi su espalda rígida, vi sus hombros tensos, y me odié. No entiendo, dijo sin mirarme. Yo sabía que estabas raro, pero pensé que era estrés. Pensé que era temporal. Yo he intentado acercarme. ¿He cambiado cosas, desde cuándo te sientes así? Esa era la pregunta que me perseguía, porque la respuesta implicaba admitir que mi silencio no era reciente, que había dejado que esto creciera. Yo dije, hace meses. Tal vez más. Sofía soltó una risa corta, como un golpe. Y todo este tiempo, tú me dejaste hablar de hijos, me dejaste hacer planes, me dejaste creer que solo era una mala racha. Yo abrí la boca para explicar, para decir que tenía miedo, que quería protegerla, que no sabía cómo. Pero ninguna explicación sonaba bien, porque en el fondo no lo era. Era egoísmo vestido de prudencia. Lo siento, fue lo único que pude decir. Sofía se giró, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca, una mezcla de dolor y rabia contenida, como un incendio bajo vidrio. ¿Hay alguien más?, preguntó de pronto. Esa pregunta me atravesó. Yo pensé en Matías. Pensé en lo que significaba decir su nombre. Pensé en lo fácil que sería decir no y salvar una parte de mi imagen. Pero Matías tenía razón, fingir me estaba matando. Y ahora, fingir también la iba a matar a ella por dentro, lentamente. No he estado con nadie, dije, y era cierto. Pero, sí. Hay alguien con quien he hablado mucho. Alguien que me hizo darme cuenta de lo que estaba evitando. Sofía se quedó helada. ¿Quién? Yo dudé. No por proteger a Matías, sino por cobardía. Pero ya estaba en el barro. Del trabajo, dije. Se llama Matías. El silencio que siguió fue más pesado que todo lo anterior. Sofía volvió a sentarse, pero como si sus piernas no la sostuvieran. Se llevó una mano a la frente. Entonces sí, murmuró. Si hay alguien. Aunque no haya pasado nada. Tú ya estabas afuera. Yo sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me dobló. Porque tenía razón. Yo había salido del vínculo hace tiempo, solo que seguía viviendo ahí, ocupando espacio, comiendo en la mesa, diciendo buenas noches, mientras por dentro ya me había ido. Yo no quiero hacerte daño, dije, y sonó ridículo.
Sofía me miró con una tristeza que parecía cansancio. Ya lo hiciste, Esteban. Solo que te tomó meses darte cuenta. Esa noche dormí en el sillón. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo no podía entrar a la cama como si nada. A las 3 de la mañana escuché el sonido de la puerta del baño, el agua corriendo, un sollozo ahogado. Me quedé inmóvil, con el pecho apretado, sintiendo que el silencio que yo había elegido la estaba destruyendo a ella ahora, a pedazos. Los días siguientes fueron una especie de funeral sin flores. Sofía se movía por la casa como una sombra, silenciosa, eficiente. Yo intentaba hablar, pedir perdón, explicar, pero cada palabra parecía empeorar. Ella me dijo que necesitaba tiempo. Yo dije que lo entendía. Y entre tiempo y entender, había un abismo. Una tarde, al volver del trabajo, encontré una carpeta sobre la mesa. Adentro había papeles, estados de cuenta, copia de la hipoteca, un inventario escrito a mano de cosas del departamento. Sofía, con la misma letra con la que antes escribía notas tiernas, había hecho una lista fría: muebles, electrodomésticos, ahorros. Era la materialización de lo que yo había querido proteger. Todo. Lo que yo llamaba no perderlo todo. Sofía salió del cuarto y se quedó parada frente a mí. Tenía los ojos hinchados, pero su voz era firme. Voy a hablar con un abogado, dijo. No para destruirte, sino para hacerlo bien. No voy a pelearte cada cuchara, pero tampoco voy a hacerme la tonta. Yo confié en ti. Y tú me mentiste con tu silencio. Tragué saliva. No quería perderlo todo, repetí, como un mantra. Sofía se rió, pero esta vez fue una risa sin humor. ¿Y qué es todo para ti, Esteban? Porque para mí, todo era la verdad. Era que si algo se rompía, lo hablábamos. Tú protegiste las paredes y dejaste que se pudriera lo de adentro. Esa frase me dejó sin aire. Porque era exactamente eso. Yo había protegido la estructura, el decorado. Y había sacrificado la intimidad, la honestidad, el amor real. Todo lo que importaba. Esa noche, por primera vez, entendí el costo. No era solo perder un departamento o una rutina. Era perderme a mí. Convertirme en alguien que miente por comodidad. Convertirme en el tipo que se queda por miedo, que deja que la otra persona viva una mentira. Convertirme en mi peor versión. Pasó una semana. Sofía apenas me hablaba lo necesario. Yo iba al trabajo como un robot. Matías me escribió para saber cómo estaba, y yo le dije que había hablado con ella. No le conté detalles. No quería que él se sintiera culpable, aunque una parte de mí lo culpaba de haberme abierto los ojos. Esa misma parte, obviamente, era infantil. Matías no había hecho nada más que ser espejo. Un viernes, Sofía me pidió que nos sentáramos. Yo pensé que era para decirme que se iba. Me preparé para eso. Pero lo que dijo me dejó helado. Estoy embarazada, dijo. Por un momento pensé que había escuchado mal. La miré, esperando que sonriera, esperando que fuera una broma cruel. No lo era. Ella tenía la cara pálida, los labios apretados, y los ojos llenos de una desesperación silenciosa. No puede ser, dije, automáticamente. Sí puede, respondió. Todavía no es mucho tiempo. Me hice la prueba ayer. No te lo dije antes porque no sabía si era real. Y porque, mira cómo estamos. Sentí que el mundo se inclinaba. Me agarré del borde de la silla como si fuera a caer. Todas las conversaciones sobre el próximo año me atravesaron como cuchillos. Yo había dicho podría ser. Yo había firmado ese contrato falso sin saber que el papel ya tenía tinta. Sofía respiró hondo. No te lo digo para atraparte. No te lo digo para obligarte.
Te lo digo porque es tu hijo. Y porque yo no sé qué hacer. Y me odio por una parte de mí que todavía espera que esto nos devuelva algo. Yo abrí la boca y la cerré. No sabía qué decir sin sonar monstruo o mentiroso. La verdad era que tenía miedo. Miedo de ser padre en medio del desastre. Miedo de repetir el abandono. Miedo de quedarme por obligación otra vez. Miedo de irme y ser el villano de por vida. Miedo de perderlo todo en la versión más grande. Y en medio de ese miedo, pasó algo que no esperaba. Me di cuenta de que, si seguía callado, iba a condenar a 3 personas, no a 2. El silencio no era una opción. Ya no. Yo, no sé qué sentir, dije, y odié lo honesto que sonó. Estoy en shock. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir fingiendo. No puedo prometerte que vamos a volver a ser lo que éramos. No puedo usar esto para arreglar lo que ya estaba roto. Sofía lloró en silencio, sin ruido, como si ya no le quedara energía. Me dolió verla así. Me dolió porque yo la había llevado a ese punto. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró. Respiré hondo. Hacemos lo correcto, aunque duela. Hablamos con un profesional. Terapia. No para volver, si no se puede, sino para separar bien, para ser adultos, para no destruirnos. Y decidimos esto, juntos, con la verdad en la mesa. Lo que tú decidas, yo voy a estar presente. No voy a desaparecer. Sofía me miró, y por un segundo vi en ella una chispa de algo que no era amor, ni perdón, sino reconocimiento. Al fin estaba escuchando algo real. Algo que llegaba tarde, sí, pero real. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Terapia de pareja primero, luego terapia individual. Conversaciones incómodas sobre dinero, sobre la casa, sobre el futuro. Sofía decidió seguir con el embarazo. Yo respeté esa decisión y me comprometí a acompañarla, incluso si nuestra relación cambiaba de forma. No fue un camino romántico ni bonito. Fue duro, lleno de resentimientos y días en que ella me miraba como si yo fuera un extraño. Hubo otros días en que me hablaba con una calma nueva, como si estuviera reconstruyendo su vida desde un lugar más firme. Yo me mudé a un departamento pequeño a 3 cuadras. No porque Sofía me echara, sino porque era necesario. Necesitábamos espacio. Yo necesitaba aprender a vivir sin la estructura que había protegido tanto. Y fue ahí, en ese espacio mínimo, donde entendí lo que había perdido: el sonido de alguien en la cocina, una risa compartida, la costumbre de un abrazo. Cosas simples. Cosas que yo había subestimado mientras intentaba salvar lo grande. Con Matías, las cosas se enfriaron. No por culpa de él, sino porque yo estaba atravesando una tormenta y no podía construir nada nuevo sobre escombros. Le agradecí por escucharme, le pedí perdón si lo había involucrado demasiado. Él me dijo algo que no voy a olvidar: yo no quería que eligieras por mí, ni por ella. Quería que eligieras por ti, sin mentirte. Y se alejó con una madurez que yo todavía estaba aprendiendo. Cuando nació mi hijo, a finales de otoño, Sofía me llamó desde el hospital. Yo llegué corriendo, con las manos temblando, y cuando lo vi, tan pequeño, tan frágil, sentí una mezcla de amor y culpa que casi me hace caer. Sofía me lo puso en brazos y me miró con ojos cansados. Esto no borra lo que pasó, dijo. Pero esto es real. Yo asentí, con lágrimas que no pude ocultar. Lo sé, respondí. Y no quiero volver a vivir en una mentira. Hoy, un año después, no estamos juntos. Sofía y yo somos padres que aprenden a coordinar, a respetarse, a hablar sin veneno. A veces me pregunto si habría sido diferente si yo hubiera hablado antes, si el amor se podría haber salvado. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que mi silencio fue una forma de traición lenta.
Y que lo todo que yo quería proteger era, en realidad, una versión maquillada de la vida. Aprendí algo que me avergüenza haber aprendido tan tarde: quedarse callado no evita el dolor, solo lo administra para que explote peor después. Y yo pagué ese precio. Lo pagó Sofía. Y por poco lo paga mi hijo, heredando una casa llena de verdad a medias. Si alguien está leyendo esto y siente que vive por inercia, por miedo a perder lo que construyó, le diría algo que me hubiera gustado escuchar antes: lo que construye sin verdad ya está perdiéndose, solo que despacio. Y lo que más cuesta no es irse o quedarse. Lo que más cuesta es mirarte al espejo y aceptar que, por intentar no perderlo todo, te estabas perdiendo a ti.